Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Entrega de 4 vehículos eléctricos al Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria. Cerca de 1.227 pensionados no deberán hacer la entrega del formulario de impuesto. Sigue crítica la situación en Colombia por culpa del paro camionero. Explosión de un cilindro de tiner en Arequipa, Perú, preocupó a la comunidad. Accidente de camión de cerveza generó ríos de este líquido. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados a esta hora, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la entrega de 4 vehículos eléctricos que ahora vendrán para la flota de vehículos que tiene el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria. En esta ocasión también estuvo presente el ministro Geoffrey Weber y las autoridades del mar. Muy seguramente esto cuadra con el manejo sostenible que tiene el gobierno. En el marco de desarrollo de una economía duradera y sostenible, el ministro Geoffrey Weber junto con diferentes stakeholders hicieron un plan de acción nacional para que Aruba tuviera una transición a un modelo económico sostenible e inclusivo. Uno de estos proyectos del plan de acción nacional es el cambio para los autos eléctricos. Por ese motivo, el día de ayer, en un momento festivo, se hizo la entrega oficial de los primeros 4 autos eléctricos al Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria. Un departamento que cae directamente bajo la capa de gobierno de Aruba y de esta manera se reemplazan los vehículos actuales por vehículos eléctricos. En primer instante, el MAR también buscaron para hacer la instalación de una infraestructura de una estación de carga en Son Plaza, en donde el Departamento de Asuntos Económicos actualmente está localizado. Allí ubicaron espacios necesarios en donde esos vehículos eléctricos podrán parquear y podrán ser recargadas sus baterías. Así también facilitarán la posibilidad de buscar autos eléctricos. Al momento en que el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria se mude para CAS Veneranda, instalarán una estación de carga allí también para que pueda acaparar este flete. Son Plaza continuará también haciendo uso después de estos vehículos eléctricos donde serán instalados en estos momentos, continuarán con esta estación de carga. Esto demuestra el compromiso para seguir estimulando la transición energética de Aruba. El Departamento de Asuntos Económicos también está muy contento con estos 4 autos nuevos que son 100% eléctricos. Esto cuadra con el manejo del ministro de Economía, Comunicación y Desarrollo Sostenible para estimular el uso de los autos eléctricos. Gracias especiales también para el MAR con la instalación de estas estaciones de carga en Son Plaza. El Departamento de Obras Públicas también va a guiar el proceso de los autos y de esta manera también que van a estar allí ubicados. Cambiando de tema, el día de hoy el Departamento de Impuesto dio una importante información para algunos pensionados en la isla. Son cerca de 1.227 pensionados que fueron retirados del sistema de impuesto y que no deberán entregar el formulario conocido como Income Tax Belasting. Si usted es soltero, viudo o viuda y su única entrada es la pensión de vejez de SBV Aruba, si usted está casado y ambas parejas tienen pensión de vejez de SBV Aruba como su única entrada, o si usted está casado y su única entrada de pensión de vejez es SBV Aruba y su esposo no tiene entrada, si alguna de estas situaciones es aplicable para usted, en ese momento el Departamento de Impuesto saca su nombre del registro de Income Tax Belasting entrante el año 2023. Para esto, el Departamento de Impuesto evaluó su declaración del año 2021 y eso significa que usted no va a recibir el formulario de declaración de Income Tax Belasting más. Tienen en este momento, según lo que indicaron a través de las redes sociales, han quitado un total de 1.227 pensionados de su registro de Income Tax Belasting. Durante los próximos días, estas personas recibirán
una carta que allí en su casa para más información. Cabe resaltar también que no todos los pensionados fueron sacados del registro del Income Tembelasting. Los pensionados que aparte de la pensión de vejez de SBFey Aruba tienen otra entrada, como por ejemplo pensión laboral del pasado, sea en Aruba o en otro país, que reciben la renta de una casa o un apartamento, etcétera, tendrán que seguir haciendo la declaración del Income Tembelasting todos los años. Para más información pueden comunicarse al 522-7423. Y esta es una excelente noticia, pues el ministro Ursel Arens recientemente estuvo entregando este currículo que vendrá para los colegios básicos en la isla, educando a los niños sobre la importancia de querer y amar a nuestras mascotas. Allí les enseñan mucho más cómo ser un dueño de mascota responsable. La visión del Ministerio de Naturaleza queda para mejorar el bienestar de nuestros animales en Aruba. Desde que fue encargado con la cartera de Naturaleza, el bienestar de Aruba y de sus animales se ha convertido en una prioridad para la mejoría, pero también para el ministro Ursel Arens. El primer paso era establecer una buena relación entre diferentes stakeholders que trabajaran en un campo para así poder desarrollar y ejecutar un manejo que se enfoca específicamente al bienestar de nuestros animales con su aporte y su sostén. El manejo de bienestar animal Aruba es un manejo que se considera todos los puntos y los factores importantes que deben tener en cuenta para así poder llegar a una meta a largo plazo, creando una Aruba que respete a los animales. Una de estas metas primordiales en este cuadro es para introducir material de colegio para los niños que reciban clases sobre la responsabilidad de cómo ciudadanos tenemos una responsabilidad con nuestras mascotas, pero también con los animales de la calle. Yo creo que para poder llegar a una comunidad que acepte a nuestros animales como seres vivos que tienen valor y que merecen respeto, tenemos que enfocarnos en la educación. Podemos decir orgullosamente que finalmente cumplimos con esta meta. Este año todos los colegios básicos en Aruba recibirán material que encierra un libro de lectura, pero también material para que se ejecuten tareas con nuestros niños, indicó el ministro Ursel Arens. Este libro de colegio, Mi mascota da mi responsabilidad, equipará a nuestras futuras generaciones con normas y valores que trascenderán más allá que ahora para los niños en el futuro, cuando sean adultos, tengan una responsabilidad con la comunidad. El gobierno de Aruba agradece a todos aquellos que también hicieron posible este proyecto, especialmente a los autores y a quienes redactaron el material para los colegios por su dedicación, profesionalismo y también por la colaboración en este trayecto. Empezamos nuestra ronda internacional con la crítica situación que se sigue presentando en Colombia. Son cerca de 21 departamentos los que están totalmente bloqueados por el paro camionero. En Bogotá, por ejemplo, se han conocido 6 nuevos bloqueos que allí les da la posibilidad, por ejemplo, no solo que exista esta manifestación, pero por otro lado son las personas del común quienes más se han visto afectadas. Otra jornada de bloqueos, de quemas, de enfrentamientos, de paro en Bogotá y de nuevos puntos de concentración nocturna. Sobre la autopista norte con calle 183, los transportadores apagaron sus gigantescos vehículos en los dos sentidos de la vía. Por un carril solo pasan vehículos de emergencia y carros pequeños. Dicen los conductores que en cualquier momento cierran totalmente la entrada a Bogotá por el costado norte. En la avenida Boyacá persisten los dos bloqueos, en el kilómetro 0 en la localidad de Usme y en el barrio Acapulco, pero esta vez se extendió hasta la entrada al barrio Divino Niño. En este sitio hubo malestar de algunos motociclistas que se enfrentaron con varias personas que al parecer les pedían dinero para poder pasar. Por fortuna, todo se solucionó gracias a los gestores de la alcaldía. Sobre la avenida Caracas con calle 51 Sur, en la entrada al barrio San Carlos, los conductores siguen con los bloqueos. No hay paso ni para Usme, ni para Tunjuelito, ni mucho menos para la localidad Rafael Uribe Uribe. Pero sí hubo mucho baile y licor hasta la madrugada. Sobre la avenida Guayacanes con calle 37 Sur en Kennedy, los dueños de los buses de servicio especial también protestaron hasta la medianoche.
En el barrio El Recodo de Fontibón, varios conductores se estacionaron en la mitad de la vía principal, afectando a los residentes de los conjuntos residenciales cercanos y también a los empleados de una empresa de lácteos. Y en la avenida de la Circunvalación con calle 50, se presentaron algunos enfrentamientos entre habitantes y la Policía Nacional. Allí las llantas quemadas quedaron en la mitad de la vía. Y es que este paro camionero no solamente ha afectado el sector comercial, el diario vivir, pero también personas que van a viajar, que van a desplazarse, por ejemplo, para el aeropuerto, pues allí está totalmente bloqueado. Ahora, en las terminales de transporte público también, allí hay muchos de ellos esperando poder trasladarse a sus lugares. Miguel Ángel Quintero viajó hasta Cartagena el pasado lunes para ver jugar a su equipo de fútbol favorito, sin saber que quedaría atrapado en la terminal metropolitana de transportes de Barranquilla por los bloqueos de los camioneros. Me dijeron que no habían pasajes para Armenia, que ya estaba cerrado, y llevo desde sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, y ya mañana sería jueves, serían 6 días. Pues ya necesitamos que nos colaboren porque pues está muy difícil la comida y todo, ya no tengo insumos, ya no tengo dinero, nada. Otras de las viajeras afectadas fueron estas dos profesoras mexicanas que viajaron de Valledupar a Barranquilla cuando quedaron en medio del bloqueo y solo 12 horas después lograron llegar hasta la terminal. No llegamos a tiempo al trabajo que teníamos pendiente y esto ya atrasó nuestra agenda. En nuestro país nunca nos había tocado vivir esto, sabíamos por las noticias desde el día de ayer que era posible que nos tocara quedarnos en carretera y efectivamente nos tocó más de 10 horas de trayecto. Y bueno, pues un poco cansado, estresante. La situación mantiene preocupados a los viajeros que no pueden cumplir con sus compromisos familiares o laborales. Vamos para un sepelio de una tía de la esposa mía. Entonces, estamos a la espera. El sepelio es mañana a las 4 de la tarde. Vamos a ver qué pasa. La terminal pide a los viajeros comunicarse con las líneas de atención y estar atentos para conocer los despachos y destinos disponibles. Vamos ahora a Arequipa, en Perú, en donde una explosión en un lugar donde al parecer tenían cilindros de tiner generó allí preocupación entre la comunidad. Una persona estaba grabando ese momento exacto de la explosión. Parece que... ¡Corre, corre, Carlos, corre, corre! ¡Ay, me quedó un incendio! Una explosión. Momentos de pánico y desconcierto vivieron los vecinos de la cuadra 6 de la calle El Calvario en Miraflores, Arequipa. Una fuerte explosión seguida de un incendio alarmó a los vecinos. Está que cada vez revienta más. Lo que ha ocurrido es una explosión aparentemente de un cilindro que contenía líquido inflamable como es el tiner, ¿no? Y bueno, sí ha ocasionado daño a esta sexta cuadra de la calle Calvario. Ha entrado una chica que estaba ahí. Los propietarios de la vivienda en la que funcionaba una ferretería fueron arrojados varios metros por la onda expansiva de la detonación. Hemos confirmado 2 heridos, ¿no? Los dueños ya están estables según lo que nos comunican los familiares, solamente la hija es la que en estos momentos estaría entrando a cirugía por un tema para una intervención, ¿no? Parece que... Tras la estruendosa explosión se produjo un incendio. Fue necesaria la participación de diferentes compañías de bomberos para controlarlo. Las explosiones provocaron daños en más de 12 viviendas. Cambiando de tema, 19 de 24 provincias afectadas por los incendios en Ecuador están recibiendo la atención. Según lo que han indicado el Centro de Desastres, pues allí han visto que diferentes situaciones han exacerbado que los incendios se presenten. Por ejemplo, en estos momentos se encuentra sequía en los departamentos. En el municipio de Quilanga, localizado en la sureña provincia de Loja, los incendios forestales han golpeado con fuerza. Las quemas agrícolas, los fuertes vientos y la falta de lluvias exacerbaron el problema. Ya que son cerca de 20.000 animales muertos, empresarios que han invertido en plantas avícolas y cerca de 8.000 aves de corral se asfixiaron por el humo.
El alcalde de Quilanga explicó a La Voz de América que hay afectaciones, principalmente en la agricultura, la ganadería y en sistemas de agua potable. Una de las principales preocupaciones es la falta de recursos económicos. Estamos hablando cerca de $500,000. $500,000 que necesitamos que se solucione emergentemente toda la tubería que colapsó. Los gobiernos de Perú y Colombia han prestado su ayuda para sofocar el fuego junto a cuerpos de bomberos de otras ciudades ecuatorianas. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, desde el 23 de agosto se registran 460 incendios forestales que han afectado unas 9.000 hectáreas. El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, está atendiendo la emergencia en 24 incendios forestales, de los cuales 3 están controlados en 19 provincias del país. Nos devolvemos a Colombia, en donde se agudiza la situación de los migrantes, después de que Panamá había anunciado que ellos cerrarían 3 pasos fronterizos, pues ahora San Andrés se ha convertido en el punto ideal para que muchos migrantes lleguen para poder continuar con su travesía. Por favor, colabóreme pegándose acá a la embarcación. Autoridades colombianas encienden las alarmas por la constante presencia de migrantes en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, reiteró su preocupación después de que Panamá cerró 3 pasos fronterizos en el tapón del Darién el pasado 5 de julio. Justo 4 días después de que el gobierno de Panamá anunció el cierre de esos 3 pasos fronterizos, se conoció del naufragio de una embarcación con 20 personas. Según el Ministerio Público, el cierre de pasos en el Darién ha reducido significativamente las opciones para los migrantes, quienes se ven obligados a elegir rutas marítimas aún más peligrosas. La Armada Nacional ha rescatado un total de 1.347 personas que están utilizando esta ruta de migración. La Armada de Colombia advierte que desde 2022 esta área se convirtió en una nueva ruta para los coyotes y red de tráfico de personas, quienes intentan eludir los controles fronterizos más estrictos. Por esto adelantan operativos en la zona. No descartamos que en el último trimestre se continúe evidenciando el fenómeno. Continuamos con nuestros patrullajes, desplegando nuestras unidades a cuarto esquema operacional, siguiendo con los controles marítimos. Por lo menos 4 personas fallecieron del tiroteo que se registró en Atlanta, Georgia, según las autoridades oficiales, a pesar de que sabemos que esta situación pues ya hace algunos tiempos nos estaba presentando, una vez más vuelve a enlutarse. El informe es de La Voz de América. Tiroteo en la escuela. Tengo miedo. No estoy molestando, dice el mensaje de uno de los jóvenes a su mamá cuando estaba en clases y se registró el tiroteo. Bajo investigación permanece el evento que tuvo lugar la mañana de este miércoles en la escuela secundaria Apalachee en Winder, Georgia. Según la Oficina de Investigaciones del Estado, pasado el mediodía había un reporte de 4 personas muertas, 9 heridas y un menor de edad sospechoso bajo custodia de las autoridades. Lo que ven detrás de nosotros hoy es algo terrible. Aproximadamente a las 9:30 de esta mañana recibimos la primera llamada de que había un tiroteo activo en este campus. Una investigación entre diversas agencias locales y federales se adelanta, según confirmó el fiscal general de Estados Unidos. El FBI y la ATF están trabajando con sus contrapartes estatales, locales y federales. El Departamento de Justicia está listo para ofrecer cualquier recurso o apoyo que la comunidad de Winder necesite en los próximos días. La Casa Blanca de nuevo reiteró su preocupación ante este tipo de eventos, que con este ya suman 385 en lo que va de año, según la organización Gun Violence Archive. Como ha dicho el presidente una y otra vez, esto no es normal, esto no es normal. Los estudiantes y los maestros merecen saber que sus escuelas son seguras, deben centrarse en el aprendizaje, no en los confinamientos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La detección de un aneurisma cerebral de forma temprana es crucial. Una joven pensó que la iban a robar y las imágenes se viralizan.
futuro se están conservando. Isla con tecnología, se están innovando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Binhunga y vira miembro na Win Creek Casinos. Abo como un jugador está beneficiado de tour e oferta en el casino Tindi ofrece. Con cada punto que vos acumula, la recebo más cerca de tremenda experiencia en los premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio en pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botame Haya por momento ganador. Participa e gana um washer and dryer mas conosco ami a gana aia passar. Também tem cash prizes e prêmio instantâneo. Amita Chanel Vrolijk, ganador de campanha de P&G de compra de AIA 2023 e AIA aqui é portativo. Para participar, é mais fácil comprar 2 produtos no valor de 25 florin ou mais, se é um bom número e bom número de telefone, para trás de recibo, entregar aqui no seu supermercado favorito. O WhatsApp vou para trás de bom recibo, junto com o bom número e assim aqui também vou por gana. Recorda, é o último dia para participar, 30 de setembro 2024. Participa e ganha com P&G The Perfect Wash Campaign. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Cuando una persona sufre de algún tipo de aneurisma cerebral, según lo que ha indicado, la detección temprana y un tratamiento específico para ese aneurisma podría ayudarle a evitar algo peor. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es un lugar en una arteria en el cerebro que se debilita o se adelgaza, lo que ocasiona que se abulte y se llene de sangre. Los aneurismas cerebrales son más comunes de lo que usted se imagina. Muchas personas potencialmente podrían andar caminando por ahí sin saber que tienen un aneurisma. El neurocirujano Mark Bain de la clínica Cleveland dice que no todos los aneurismas ocasionan síntomas. Aquellos de mayor tamaño que crecen de manera constante pueden ocasionar dolor sobre y detrás del ojo, entumecimiento, debilidad, parálisis de un lado de la cara, pupila dilatada o cambios en la visión. Bain dice que no todos los aneurismas necesitan tratamiento. Muchos de los aneurismas no son de riesgo. La gente pensará que son peligrosos, pero el porcentaje de aquellos que se rompen es muy bajo. Sí existen algunos aneurismas que representan un peligro de ruptura. El Dr. Bain dice que esos sí deben ser tratados porque cuando un aneurisma revienta es muy peligroso y ocasiona un dolor de cabeza repentino y severo. Se requiere atención médica inmediata. De esa forma pueden estabilizarlo. Usted sabe, hacer que su sangre, asegurarse que su presión sanguínea esté bien controlada y generalmente ellos contactarán un lugar en donde puedan tratarle el aneurisma cerebral. Bain dice que es también importante saber los factores de riesgo. Estos incluyen historial médico familiar de aneurismas, presión sanguínea alta que no está controlada, fumar cigarrillos y la edad. Agrega que el tratamiento ha evolucionado mucho y que ahora se puede realizar por una arteria de una pierna o muñeca sin incisión. Los pacientes se despiertan sin dolor y pueden irse a su casa al día siguiente. Y
continuamos con más de las historias que se viralizan en las redes sociales y en esta oportunidad el actuar de una joven que se asustó cuando estaba transitando por una vía. Allí dos motociclistas estaban pasando y ella pensó que la iban a robar. Sin embargo, ellos simplemente iban a entrar al lugar. Las imágenes se viralizaron. Un divertido incidente en China se volvió viral cuando una joven al caminar por una calle pensó que estaba siendo seguida por dos hombres en motocicleta. Lo que parecía una situación en peligro terminó siendo un malentendido que dejó a todos sorprendidos. Todo ocurrió cuando ella caminaba sola por la calle y se dio cuenta que estos dos hombres en moto iban detrás de ella. Nerviosa, creyó que iban a robarle, pues para evitar perder sus pertenencias, tomó una decisión drástica. Lanzó su cartera por encima del techo de una vivienda. La joven no podía imaginar lo que estaba a punto de descubrir. Los hombres continuaron avanzando lentamente y al llegar a la casa frente a la cual ella había lanzado su cartera, uno de ellos se bajó de la moto y abrió el portón. La sorpresa de ella fue enorme. Los motociclistas no eran ladrones, sino más bien los dueños de la vivienda. Iban despacio porque estaban a punto de llegar a su destino. La joven, aún confundida, observó cómo uno de los hombres guardaba su vehículo de dos ruedas, mientras el otro miraba desconcertado. Una mujer de origen peruano envió a su esposo extranjero a comprar papa al mercado, sin embargo, él quedó totalmente confundido por la variedad de productos de la papa. Una curiosa anécdota se hizo viral cuando una mujer de origen peruano encargó a su esposo extranjero la misión de comprar papas en el mercado. Lo que parecía ser una tarea sencilla terminó convirtiéndose en una aventura inesperada, ya que el hombre al llegar se encontró con una gran variedad de papas, algo que jamás imaginó. Perú es mundialmente conocido por su impresionante diversidad de productos agrícolas y las papas sin duda es uno de ellos. Tienen cerca de 3.000 variedades registradas y no es de extrañar que un extranjero se sienta abrumado al enfrentarse a esta riqueza en un mercado local. Cuando la peruana le pidió a su pareja que comprara papas, él no se imaginó lo que iba a descubrir. Al llegar al mercado, el hombre se encontró con una escena que no esperaba. Las mesas estaban llenas de papas de distintos tamaños, formas y colores, desde las tradicionales papas amarillas o papas criollas hasta las exóticas papas moradas. La variedad era tan amplia que no sabía por dónde empezar. Confundido, comenzó a revisar las opciones mientras intentaba recordar cuál de todas ellas era la mejor. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene con el tremendo acumulado de loto de la Lotería de Aruba. Señores, para mañana viernes 6 de septiembre usted tendrá la posibilidad de ser el siguiente millonario de Aruba, pues podrá ganarse 1.150.000 florines con el Mini Mega, y si usted solamente pone 2 florincitos más, tendrán la posibilidad de ganarse 575.000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da una suma total, un acumulado millonario de 1.725.000 florines para este viernes. Así que pasen a su revendedor favorito y pidan su Mini Mega y su Mega Plus para que también estén en juego. Pero recuerden que también Loto 5 juega este sábado 7 de septiembre y tenemos un acumulado de 325.000 florines. Loto cambiando vidas. Y vean el accidente que tuvo una empresa y el camión estaba trasladando cerveza en el Perú. Pues allí muchos bromearon indicando que al parecer el césped tenía sed. En redes sociales un curioso incidente llamó la atención. Un camión que transportaba cajas de cerveza perdió parte de su carga en plena avenida, lo que provocó que las botellas rotas formaran un río de licor en la pista. Las imágenes no tardaron en viralizar y allí no dejaron pasar la oportunidad para bromear sobre lo ocurrido. Los conductores que transitaban por la avenida no pudieron evitar cruzar por la pista cubierta de espuma blanca de licor. Las imágenes mostraron cómo los carros y mototaxis avanzaban lentamente por la vía, mientras la cerveza cubría la superficie de la calle. Los testigos no dudaron en grabar el insólito suceso y las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.